Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 23 de septiembre del año 2024. La purga a cámara lenta, con mucha paciencia, de Pedro Sánchez sigue su curso y hoy se ha cobrado una pieza más dentro del núcleo duro del presidente del gobierno, dentro del gabinete de presidencia de la Moncloa. La purga comenzó hace mucho tiempo, por eso les he dicho que se lo toma con paciencia. Algunos dirán que con sadismo, no sean malos. Sánchez la inició cuando le dijo al rey que se quedaba, después de aquellos famosos 5 días que se tomó para reflexionar tras la, y él ya lo sabía, imputación de su señora. Desde el momento en el que supimos que Sánchez se quedaba, comenzaron a filtrarse noticias de que el gran jefe del PSOE estaba muy enfadado con sus subordinados. El enfado era generalizado, pero con los más cercanos era incluso sangrante, porque Sánchez entendía que habían fracasado en la defensa de lo más importante para él, que era su mujer Begoña Gómez. Y empezó nuestro presidente a ver incluso sombras de traición. Ya no había sido negligencia en algunos casos, sino, oye, que empezó a haber traidores en todas las esquinas de Moncloa y Ferraz. Algunos de los nombres que se filtraron como potenciales traidores los conocen ustedes porque o nos los han escuchado a nosotros o los han leído en la prensa. Se habló de Óscar López, se habló de Antonio Hernando, había más nombres, pero les he citado estos dos porque han sido los dos primeros en caer oficialmente. Sánchez, López, Hernando se hicieron famosos a nivel interno en el PSOE, desconocidos todavía para el público en general, hace mucho tiempo, cuando eran el trío de esos jóvenes muy altos que eran la Guardia Pretoriana del entonces jefe de organización del PSOE, José Blanco. Luego Óscar López y Antonio Hernando se enfrentaron a Sánchez. Sánchez cree que le traicionaron. López y Hernando cree que el que traicionó al PSOE fue Pedro Sánchez. Lucharon por el poder en el partido y perdieron López y Hernando. Ganó Sánchez. José Blanco acogió en sus brazos, es decir, en su empresa de lobby, a los caídos y luego no se sabe muy bien por qué, porque con Sánchez estas cosas no se terminan de saber. Sánchez perdonó a sus antiguos amigos y López y Hernando volvieron al cobijo del presidente, nada menos que de jefe de gabinete del presidente del gobierno de España, Óscar López, y de director adjunto del gabinete del presidente, Antonio Hernando. Es decir, que Iván Redondo fuera y entraron de número 2 y número 3 de la Moncloa la pareja que llevaba haciendo y deshaciendo en la sede del gobierno de España desde hace 3 años hasta hoy. Después de quitarse de en medio a Óscar López hace 3 semanas para nombrarle ministro de Transformación Digital y tertuliano defensor de la causa, ahora Pedro Sánchez ha llevado una nueva fase de su, algunos creen que vendetta particular, estrictamente reestructuración de su equipo. Antonio Hernando ni siquiera va a ser agraciado con un ministerio, porque va a ser nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Es decir, que ha sido Óscar López el que ha rescatado a su amigo Antonio Hernando para que vuelva a ser su mano derecha. Pero fíjense la degradación. Ya no es la mano derecha del jefe de gabinete del presidente del gobierno, es la mano derecha del ministro en ese exilio que le ha montado Sánchez a sus exhombres de confianza, el Ministerio de Transformación Digital. Sánchez se los quita de en medio y los aparta de su núcleo más cercano en la Moncloa. Para entender bien estos movimientos o para entenderlos de una forma más completa, habría que citar otro movimiento más de las últimas semanas.
la destitución de Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil, es decir, como jefe político de la UCO, Unidad Central Operativa, que está llevando a cabo las labores de investigación en el caso Begoña, en el caso Koldo, en el caso Hermanos de Sánchez. Leonardo Marcos volverá al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, a no ser que le encuentre en alguna embajada, y su relevo será Mercedes González, la leal socialista madrileña a la que Pedro Sánchez lleva colocando cada mes en un puesto distinto para que le haga el trabajo que le toca. A veces Mercedes González va como ariete contra Ayuso, como delegada del gobierno en Madrid, otras como directora de la Guardia Civil de ida y vuelta, porque la nombró para un apaño, luego la llevó en las listas y ahora la vuelve a nombrar directora de la Guardia Civil. En los famosos 5 días de reflexión en los que el presidente mantuvo en vilo a España, a Moncloa, a Ferraz, sin desvelar, y esto lo ha dicho Sánchez en público, ni siquiera a sus colaboradores más cercanos cuáles eran sus intenciones, también se rumoreó mucho sobre la posible caída del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, del que se dijo que cuando se enteró de que Sánchez se iba, pues se movilizó y buscó un candidato. Pero claro, ¿qué iba a hacer el secretario de organización del PSOE? Si Sánchez se va a ver al rey después de decir que se va a marchar, pues dijo que este se nos va, habrá que elegir a alguien. Y Santos Cerdán eligió a Óscar Puente. Error, Santos. De momento, Sánchez se ha deshecho de su jefe de gabinete en el gobierno y de su director adjunto en el gobierno. Antes se deshizo de Iván Redondo, de Carmen Calvo, de Ábalos, de Adriana Lastra. La pregunta hoy es si habrá purga también en el PSOE en los próximos días o semanas. Muchas informaciones apuntan al enfado de Pedro Sánchez en aquellos 5 días con la número 2 socialista, María Jesús Montero, y con el ya citado Santos Cerdán. De momento hay que decir que los dos siguen en sus puestos. Una, como ministra de Hacienda, tratando de hacer unos presupuestos generales del Estado que gusten a los separatistas lo suficiente para como votarlo. Y el otro, como todavía jefe de organización del PSOE, viajando a Suiza a ver si humillándose un poco más ante Puigdemont, Puigdemont le vota los presupuestos a Pedro Sánchez. En el caso de Santos Cerdán hay que incluir otra variable que no sé ya si juega a favor o en contra de Santos Cerdán, y es el Ferraz Gate. La semana pasada, se lo contamos en este programa, desde el lunes, El Confidencial destapaba un escándalo de grandes dimensiones que afectaría al partido que gobierna España. Según El Confidencial, el secretario de organización del PSOE, junto a una fontanera de Ferraz de nombre Leire Díez, llevan meses intentando recabar basura sobre jueces, fiscales, periodistas, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quizá algún socialista díscolo. El Confidencial aportó varios audios en los que se señala directamente a Pedro Sánchez, según esas grabaciones, que habría sido el presidente del gobierno y secretario general del PSOE el que conocía con Santos Cerdán de esta supuesta cloaca en Ferraz. A pesar de la gravedad de la información, nadie en el PSOE, nadie en el gobierno salió a desmentirlo pública y oficialmente. Nadie. Motu propio, nadie salió a decir, señores, ¿han visto esto? Pues esto forma parte de la máquina del fango. Ni Perry ni Mason. El pasado martes le preguntó una periodista de Telemadrid al portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, que dijo esto. Sí, hola, portavoz. Yo quería saber su opinión sobre una información que publican los compañeros del Confidencial que dicen que desde Ferraz se dedicaban a recopilar información sobre jueces, sobre periodistas y que el propio Miguel Tellado acaba de decir que en Ferraz estaba instalado un equipo de intoxicación. Lo único que está comprobado
es que sí hubo una policía patriótica que puso en marcha el gobierno del Partido Popular. Esto no deja de ser una información que no hay pruebas detrás para decir que es veraz. Por lo tanto, no me lo creo. Fíjense cómo midió las palabras Patxi López. Esto no deja de ser una información. No sé si dice, no tiene por qué haber pruebas veraces detrás. Por lo tanto, no me lo creo. No dijo mentira cochina, manipulación, tabloide digital. Dice, esto no deja de ser una información. Hombre, ya, como todas las noticias. Patxi López dijo que no se lo creía. Como a nosotros no nos pareció suficiente con esto, y a la espera de que alguien saliera, Santos Cerdán, yo que sé, algún portavoz socialista, a decir mentira cochina, fango, máquina de la basura, tabloide digital, desde esta casa dijimos, pues vamos a preguntar, que preguntando no podrán decir que nos estemos inventando nada, si solamente queremos saber si es verdad o es mentira. Maite Loureiro, periodista de esta casa, se lo preguntó directamente al ministro Ángel Víctor Torres. El Confidencial lleva varios días publicando informaciones que apuntan a que el Partido Socialista investigó a jueces y periodistas, digamos, incómodos. Me gustaría saber si esto es cierto. Gracias. De la última cuestión no le puedo responder, desconozco las publicaciones que usted cita. Patxi López dice es solo una información, Ángel Víctor Torres dice es una publicación y la desconozco. Bueno, pues les avisé que nosotros esta semana íbamos a tratar de buscar respuestas y lo hemos vuelto a hacer. Otra periodista de esta casa, en este caso nuestra Leticia Barquín, que la compañera de informativos ha ido a la rueda de prensa de la portavoz socialista Esther Peña tras la ejecutiva socialista y se lo ha preguntado directamente. A mí me gustaría preguntarles si es verdad, como ha publicado el Confidencial, que el secretario de organización del PSOE ha buscado información sensible de jueces, fiscales, periodistas y responsables de medios de comunicación. En ese caso, si el partido pone la mano en el fuego por Santos Cerdán y, bueno, porque hasta ahora nadie le ha podido desmentir. Muchas gracias. Que no le han podido desmentir. Que nadie ha desmentido la información que se ha publicado. Bueno, de hecho, desde el Partido Socialista lo que sí que comentamos en su momento, además, una vez que surgió esta noticia, es que vamos a tomar medidas legales contra esta situación, ¿no? Por tanto, poco más que añadir ante lo que entendemos que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y dónde lo comentaron, doña Esther? ¿Lo comentaron en la cafetería cuando estaban ustedes reunidos y miraron el móvil? ¿Lo comentaron dentro de la ejecutiva? ¿Lo comentaron en Suiza con Puigdemont? ¿Cuándo lo comentaron? Porque públicamente no han comentado nada. No sé. Las únicas 3 reacciones públicas que yo conozco, son las que acaban de escuchar. Patxi López, es solo una información. Ángel Víctor Torres, desconozco la publicación. Y Esther Peña, bueno, ya comentamos que íbamos a tomar acciones legales. A lo mejor es que el PSOE vio la noticia y le comentó al Confidencial que iban a tomar acciones legales. Pues tampoco, porque le hemos preguntado al Confidencial y desde el Confidencial nos comentan que a esta hora no han recibido ninguna notificación judicial, ninguna demanda, ninguna petición por parte del Partido Socialista Obrero Español. Así que aparte de volver a inventarse la realidad, lo que está claro es que la portavoz socialista ha evitado responder a la pregunta de si su partido pone la mano en el fuego por el jefe del partido, por el secretario de organización, Santos Cerdán, figura cada vez más desgastada y que no sabemos si Sánchez se la quitará de en medio antes del Congreso del partido a finales de noviembre. Decía yo, el Ferrazgate influirá a favor o en contra de Santos Cerdán, porque a la hora de echar a alguien, a lo mejor sirve el que Santos Cerdán sepa si habló del Ferrazgate con el jefe y el jefe dijo, ok, dile a Leire que siga para adelante. Con la espada de los rumores sobre su cabeza, Cerdán sigue tratando de conseguir ese tanto
ese éxito que le haga quedar bien ante los ojos del gran jefe. De momento, por lo que dicen, que no hay que fiarse, no le va bien la cosa. El número 3 del Partido Socialista todavía es también el negociador del PSOE con Puigdemont. El pasado viernes se fue a Suiza para volver a postrarse delante del fugado. La reunión, según lo que se publica y según lo que se dice, no ha debido dar sus frutos, de momento. Y estamos analizando las propias palabras de Esther Peña en la rueda de prensa en Ferraz esta mañana. Porque el Partido Socialista lo que ha hecho hoy es decir que la culpa de que la votación del jueves, que es la que es importante, se vaya a perder es culpa del PP. Si ya le están echando la culpa al PP, se supone que es porque van a perder la votación. Los periodistas ya de paso les han preguntado por los que realmente son importantes en la votación, que son los de Junts. Entiendo que ustedes, por sus palabras, ya dan por prácticamente perdida la votación sobre la senda de estabilidad, que dicen que si el PP no la apoya es probable que no salga adelante. Entonces, en este sentido, si es así, ¿y por qué trasladan toda la responsabilidad al PP y no a Junts per Catalunya? Porque al fin y al cabo con Junts per Catalunya tienen un pacto que se supone que no solo iba de investidura, sino también de las iniciativas importantes de la legislatura. Y en este sentido tuvieron recientemente, o eso parece, una reunión con Junts en Suiza. Quería que nos explicase qué tal había ido y, digamos, y si ese pesimismo que destina sus palabras es consecuencia de cómo transcurrió esa cita. Pues lamento que usted puedan ver pesimismo en mis palabras, porque les aseguro que el proyecto socialista está plagado de optimismo, de valentía y de coraje, porque el Partido Socialista va por todas, también en el Congreso de los Diputados. Y sin duda, este jueves cada uno tendrá que dar explicaciones en su territorio cuando vuelva. Cada uno de los diputados. Es la mejor parte de la política. Volver a casa y poder mirar a tus vecinos a la cara y decir, sí, yo voté a que el transporte interurbano en el medio rural tenga calidad. Sí, yo voté para que se contraten más profesionales y para que se abran los consultorios médicos. Sí, yo voté para eso. Junts, el Partido Popular, otros partidos tendrán que ser responsables y hacer lo mismo. Y me preguntaba también por la reunión ordinaria que ha tenido el Partido Socialista con Junts. No comentamos reuniones, sino que lo que comentamos son acuerdos. No hay nada nuevo, eso sí que les puedo adelantar. Oiga, qué bonito, ¿eh? Reunión ordinaria. Que el jefe de organización del PSOE se desplace hasta Suiza para reunirse con un fugado de la justicia como Carles Puigdemont, el PSOE ya lo ve ordinario. De la reunión ordinaria con un golpista no tenemos nada más que comentar. La respuesta de Esther Peña duraba más, pero eran 4 minutos y se los hemos ahorrado. Porque ella quería ir por el PP, pero los periodistas querían ir por Junts. Más allá de que no den ningún detalle de esta reunión, si a estas horas, a día de lunes, ustedes tienen conocimiento de cuál va a ser el sentido de voto de Junts, si les ha trasladado de cara al jueves que van a votar a esa senda de estabilidad. Esa sería la primera pregunta. La portavoz de la Ejecutiva Socialista se ha explayado en los ataques al Partido Popular y a Feijóo, pero se ha olvidado de aclarar si sabe que va a votar Junts. La prensa se lo ha recordado. Sí, faltaba la pregunta de Junts de mi compañera y por otro lado, enlazando precisamente con esa pregunta, quería saber si llegados a este punto siguen considerando a Junts no socio de investidura como fue, sino verdaderamente un socio parlamentario, porque veo que acuerdo no se ha alcanzado, pero si nos puede contar en qué punto está la relación, si sigue habiendo confianza en que Junts apoye iniciativas del Gobierno. Sí, perdona, que se me la pasión de... No, desconocemos en este momento qué va a hacer Junts este jueves. Espero que lo puedan adelantar y no lleguemos a una votación en último momento, ¿no? Nosotros vamos a seguir fijándonos en esas coincidencias para continuar trabajando con los objetivos generales que tiene esta legislatura de 3 años por delante. Yo quería preguntarle, y perdone que insista en la pregunta de mis compañeros, al menos si nos podría decir si esa reunión en el extranjero con el líder de Junts fue bien o fue mal. Lo digo porque usted habla
habla de una reunión ordinaria y es verdad que así se habían programado, pero en esta ocasión llegaba en un punto político diferente respecto a otros momentos. Desde la vuelta del verano, Junts ha dejado de ser un socio parlamentario del Gobierno, está ejerciendo de oposición y provocando la derrota parlamentaria, la caída parlamentaria de algunas propuestas importantes del Gobierno, y por eso, a ver si nos podía explicar si ese encuentro sirvió para mejorar las cosas o para dejarlas tal como están, que, en fin, imagino que para ustedes es dejarlas mal, porque ahora mismo Junts no apoya al Gobierno en el Congreso. No es que llegue en un mal momento esta reunión, de hecho llega en el mejor momento para nuestro país, el momento en el que crecemos más que el resto de potencias europeas, el momento en el que tenemos récord de empleo, el momento en el que los fondos europeos están funcionando ya en les pleno vamos a hacer rendimiento. un repaso en breve de cómo está la situación económica, la de verdad, no la que nos cuenta el Gobierno. Pero a la portavoz del PSOE ha dicho que se le había olvidado hablar de Junts por la pasión que estaba poniendo en atizar al PP, porque esa ha sido la obsesión hoy de Esther Peña. Contradicción, correcciones y exabruptos. Esto es el Partido Popular de hoy en día. Lo ha cronometrado mi compañero Borja Medina. Lo ha cronometrado, ¿eh? Y yo me fío de él. Me ha dicho, Dieter, 18 segundos después. No 15, no 16, no 17. 18 segundos después de decir Esther Peña que el PP era el partido de los exabruptos, por la boca de Esther Peña ha empezado a salir esto. Señor Feijóo, usted no tiene fondo de armario ni suficiente discurso para llegar cada día a las 3 de la tarde. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo. Insultos, bulos y vinagre, mucha vinagre. Nunca está contento y eso es muy malo. Denota una desesperación y un egoísmo propio de un político mediocre. El cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que te dice que la vida da asco. La típica persona que le toca la lotería y se preocupa del papeleo en vez de celebrar el premio. Esther Peña no tiene tanta imaginación ni para insultar. Por eso le llevaban preparado escrito el guión. Y lo de vinagre ya lo empezaron a decir la semana pasada. A alguien se le ocurrió decir, vamos a decir que Feijóo está vinagrado. Y les tengo que decir que en algo ha ganado Alberto Núñez Feijóo respecto a anteriores líderes del PP. Señor Feijóo, no se queje porque al menos esta vez no le han mezclado a usted con el cáncer. Y les digo esto porque el PSOE ha quitado el polvo a un argumentario que ya usó en el año 2008, el PSOE de Zapatero, no es casualidad, para llamar cenizos a los que advertían de lo que se venía encima a España con el gobierno socialista de Zapatero. El PSOE de Zapatero publicó entonces un vídeo contra Mariano Rajoy que denominaron como el cenizo catastrofista. Y en él aparecía el típico, no dijeron cuñado, personaje que siempre ve la cara negativa de las cosas, un tipo pesimista. ¿Les suena con lo que han escuchado hoy? Pues el PSOE llegó incluso a utilizar el cáncer para meterse con el PP. El PSOE se vio obligado a retirar esa parte del vídeo por las críticas que recibió de la Asociación Española contra el Cáncer y de los oncólogos, porque les parecía basura meter el cáncer en un vídeo de campaña para atacar al PP. Pero es que el PSOE lo hizo y hay que recordarlo. Pues ayer la vi cenando con otro. Te hace como más gorda, ¿no? Al final el chico se muere. ¿No te sabe un poco raro? Tienes mala cara, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Lo falla. ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba, arriba!
¿No es un plan demasiado optimista? Eso va a ser la caja de cambios. Seguro que es cáncer. 3 años los ciudadanos confiaron en nosotros para trabajar por la paz, para alcanzar nuevos derechos. Vaya, hombre. Para que el progreso económico beneficie Ya a todos. verás. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches. Cualquiera diría que Puigdemont tiene de los nervios al Partido Socialista después de escuchar a Esther Peña. Cualquiera lo diría, sí. Será el jueves cuando vayamos a comprobar si Puigdemont consuma esa amenaza de rechazar, como ya hizo en el mes de junio, el techo de gasto o, lo que es lo mismo, ese paso previo para que se puedan aprobar los presupuestos generales para el 2025. Bueno, ahora les vamos a contar cómo están las cosas en las horas previas a una jornada que se espera de vértigo parlamentario, pero el resumen nos lo puede haber hecho ya Óscar Puente, ministro de Transportes y además portavoz autorizado del sanchismo, que en una entrevista en El País ya ha dicho que, oiga, y si no hay presupuestos ni tan mal. Los presupuestos del 2023 se corresponden con un momento claramente expansivo de la economía, también tienen una lectura progresista, son nuestros presupuestos, no son heredados de otros gobiernos y además circunscrita a un momento de llegada de fondos europeos, con lo cual tienen una envolvente preparada para la recepción de esos fondos. Como digo, ¿se pueden mejorar? Lo vamos a intentar. De hecho, el Gobierno va a cumplir con su obligación de presentar los presupuestos ante el Parlamento español. Pero vamos, no piensen que va a haber grandes diferencias. Tanto no es ningún drama. Que no haya presupuestos ni es un obstáculo para que la legislatura continúe. ¿Se acuerdan de la puñalada que le pegó Óscar Puente a María Jesús Montero después de que no salieran los anteriores presupuestos? Porque Esquerra adelantó las elecciones en Cataluña y Óscar Puente salió a decir en público: si yo ya le había dicho al presidente hace semanas que empeñados estábamos en sacar los presupuestos, que es lo que estaba diciendo en público María Jesús Montero. Y en aquella ocasión, Dieter, pues un viaje de Santos Cerdán a Suiza para reunirse con Puigdemont no habría solucionado las cosas. Veremos a ver qué sucede ahora el jueves. Lo que no ha trascendido es lo que se le haya podido ofrecer al fugado. Y saben que la gran cuenta pendiente de Pedro Sánchez con Puigdemont es que sigue sin estar amnistiado. De ahí que sean tan interesantes movimientos como el que se ha producido esta misma mañana. Tras el viaje del secretario de Organización del Partido Socialista a Suiza, la Abogacía del Estado, del mismo modo además que hizo la Fiscalía, ha solicitado al Tribunal Constitucional apartar al magistrado José María Macías del debate de la amnistía. ¿Y esto por qué es tan importante, Esmeralda? Explícaselo a los oyentes. Bueno, lo primero es recordar que del mismo modo que hoy lo ha hecho la Abogacía y antes la Fiscalía, es que también el propio Puigdemont ha reclamado dejar fuera al magistrado del Tribunal Constitucional de este debate, del debate de todos los asuntos que tengan que ver con el 1 de octubre. Hasta ahora, lo poco que nos llega, hay que decir desde Junts, es que la amenaza de volver a votar no a la senda de déficit sigue en pie, porque, Dieter, lo que más obsesiona al fugado en este momento, y esto es verdad, lo admiten también en privado, es volver a retomar esa estrategia del desgaste, de hacer sufrir a Pedro Sánchez hasta el último momento, controlar a esos 7 diputados en el Congreso. Que a Puigdemont no le interesa romper, es verdad que lo comprobamos el 8 de agosto, el día de la investidura de Salvador Illa, pero que su amnistía siga sin resolverse le obliga a tensar la cuerda y a escenificar cierto distanciamiento respecto a asuntos en los que creen que las consecuencias no son extremadamente importantes. En este caso, ¿por qué? Pues porque los presupuestos se pueden acabar prorrogando. Leíamos además una información este fin de semana en el diario La Vanguardia que citaba a fuentes socialistas donde decían que son conscientes de que la relación con Junts será plena cuando Puigdemont sea amnistiado y cuando pueda volver a Cataluña, pero que claro, desbloquear este asunto depende del Tribunal Constitucional y hoy conocíamos ese escrito de los servicios jurídicos del Estado, tan importante cuando el bloque izquierdista del tribunal pues cuenta con un voto menos con esa abstención de campo. Bueno, pues ya ven cómo están las cosas a 3 días de la votación en el Congreso. Esquerra y Podemos diciendo que son pesimistas sobre el futuro de la legislatura, el PNV y Bildu pidiendo a Puigdemont que no ponga en peligro la mayoría parlamentaria de Sánchez. Dentro de una semana la Audiencia Provincial decidiendo si el juez Peinado puede continuar investigando o no a Begoña Gómez. Y mientras tanto, al PSOE, ¿qué les queda? Pues lo que les queda es decir
que Feijóo es... Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.